El racismo es un problema que lleva arrastrando a la humanidad desde tiempos inmemorables, llegando a afectar también a nuestra sociedad peruana. Este pensamiento consiste en un conjunto de creencias, actitudes y que consideran que algunas razas son superiores o inferiores a otras. Esta ideología implica la discriminación y el trato desigual hacia personas o grupos basados en características físicas, genéticas, como el color de piel, el origen étnico o la nacionalidad. Aunque puede manifestarse de diversas formas, el racismo tiene como principal fundamento la idea de que existen diferentes inherentes entre las llamadas razas, las cuales justifican un trato desigual o despectivo. El racismo no solo está presente en actitudes individuales, sino también en estructuras sociales, políticas y económicas que refuerzan la desigualdad entre diferentes grupos raciales o étnicos. Pero el racismo no solo se limita al desprecio, así como por otra persona por su raza o color de piel, sino que este pensamiento se ve influido muchas veces por el repudio o intolerancia que tiene la mayoría de personas hacia las culturas que desconocen o formas de actuar y de pensar que se consideran extrañas, raras o diferentes, pensando muchas veces que estas son ofensivas simplemente por el hecho de no conocerlas o no quieren tratar de comprenderlas. Estas actitudes y formas de pensar quedan muy bien retratadas en el cuento corto que escribió César Vallejo, titulado Los dos horas. La obra de Vallejo nos relata cómo dos jóvenes indígenas, Juncio y Anaquer, llegan al pueblo de Piquillacta, donde se sienten fascinados por los objetos y costumbres ajenas a su mundo. Sin embargo, la sorpresa y el asombro que muestran ante lo nuevo son malinterpretados como signos de ignorancia y barbarie por parte de los pobladores. La comunidad, al no entender la fascinación de los horas, los perciben como una amenaza y los ridiculizan. Este comportamiento se descontrola cuando los horas, al entrar a una iglesia, la cual estaba llevando a cabo un oficio religioso relacionado a un difunto, Juncio y Anaquer quedan muy sorprendidos por los adornos funerarios y el canto del coro religioso que empezaba a resonar en la estancia. Juncio, al desconocer el significado de la ceremonia que se estaba llevando a cabo, este se echa a reír y a moverse con una alegría y júbilo por causa de todo lo que veía y escuchaba, que ante su punto de vista era algo maravilloso con una gracia adorable. A causa de su comportamiento, estos son tachados de blasfemos por un sacristán y la gente que se encontraba en la estancia, lo que culmina en el arresto de los dos jóvenes, lo que evidencia la discriminación y el rechazo hacia lo diferente. Vallejo, al mostrar este desencuentro, critica la incomprensión y el prejuicio que caracterizaba a la sociedad dominante al tratar a las culturas indígenas como inferiores. Para comprender la forma de actuar que tuvieron Juncio y Anaquer ante algo que se considera sagrado para muchas personas, se debe comprender su cultura y su forma de pensar. César Vallejo, para escribir este cuento, tomó como protagonistas a dos jóvenes del pueblo de los Horas, un pueblo real indígena, que habita en las remotas regiones andinas del Perú. Su cultura se formó bajo la influencia de civilizaciones antiguas, como la de Caral, conocida por su carácter pacífico y su enfoque en el respeto mutuo y el intercambio de saberes. Los Horas, en su resistencia a la colonización, formaron movimientos como el Taqui Oncoy, que buscaba recuperar sus creencias ancestrales frente a la imposición del catolicismo. Esta base cultural de rechazo a lo extranjero y la preservación de sus costumbres explica, en parte, las actitudes y las reacciones de los protagonistas ante algo que para ellos no significaba algo sagrado. Análisis de la discriminación en la obra. En Los dos horas, los protagonistas son objetos de desprecio. Desde el momento en el que llegan al pueblo, los aldeanos los etiquetan de manera despectiva, llamándolos salvajes o criminales. Este acto de clasificación refleja un proceso psicológico de esencialización, donde los miembros de la sociedad dominante identifican características físicas o culturales de los horas y a partir de ahí, se supone que todo lo relacionado con ellos debe ser inferior. Otro aspecto clave es la tendencia de los aldeanos a unirse en grupo para reforzar sus prejuicios. La discriminación se convierte en una forma de validación social, ya que los individuos buscan la aprobación de los demás al adoptar comportamientos colectivos. Como señala Huerta 2021, la necesidad de pertenecer a un grupo y de ser reconocido socialmente impulsa a las personas a adoptar actitudes discriminatorias, especialmente cuando se sienten inseguros o excluidos.
Como describe Estrada 2007, la esencialización consiste en reducir a un grupo entero a un conjunto de estereotipos sin intentar comprender sus verdaderas características. Esta percepción errónea lleva a la exclusión y al rechazo, en lugar del entendimiento y la integración. La influencia de las normas sociales y la historia colonial. Las normas sociales establecidas durante la colonización y que aún perduran son fundamentales para comprender el comportamiento discriminatorio en los 2 horas. La imposición cultural durante la colonización ha dejado cicatrices profundas, creando jerarquías sociales que siguen marginando a los pueblos indígenas. La obra de César Vallejo refleja cómo estas normas se siguen produciendo, no solo a través de las instituciones oficiales como la Iglesia, sino también en las interacciones cotidianas entre las personas. El miedo al otro se manifiesta en la incomprensión de las costumbres de los soras, que son vistas como blasfemas o primitivas. Esta actitud perpetúa la exclusión y el rechazo a lo diferente, lo que refuerza las estructuras de poder y control social. En conclusión, en los 2 horas, César Vallejo nos presenta un claro ejemplo de discriminación racial y étnica, donde la incomprensión y los prejuicios juegan un papel fundamental en la exclusión de los personajes indígenas. La obra muestra cómo la ignorancia y la falta de empatía conducen a la deshumanización y el rechazo de lo diferente. Los personajes discriminadores no cuestionan sus actitudes porque las consideran correctas, una idea que sigue presente en muchas sociedades actuales. Reflexión final. Es crucial entender que la discriminación no es solo un acto individual, sino un fenómeno social que está arraigado en normas históricas y culturales. La obra de Vallejo nos invita a reflexionar sobre cómo estas normas contribuyen a la perpetuación de las desigualdades y cómo, al igual que los personajes de las 2 horas, todos tenemos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios. Solo a través del entendimiento mutuo y la aceptación de la diversidad podremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva.